El Partido Republicano en los Estados Unidos debe estar bastante preocupado, dado que Sleepy Joe Biden, actual presidente número 46 de los Estados Unidos, ha confirmado recientemente su intención de participar como candidato a la presidencia en el 2024. Es decir, Joe Biden busca la reelección, busca nuevamente ser el candidato por el Partido Demócrata a sus 86 años, y eso es algo que seguramente debe preocupar a los republicanos. Joe Biden derrotó al presidente número 45, Donald Trump, en el 2020, cuando Donald Trump buscaba la reelección. Y bueno, en las intermedias en el 2022, nuevamente el Partido Demócrata, liderado por Joe Biden, derrotó en su mayoría candidatos afines a Donald Trump en estas elecciones intermedias. Pudiéramos decir que en voto popular Joe Biden ha derrotado 2 veces a Donald Trump, y eso es algo que debe estar preocupando bastante al Partido Republicano. Pudiéramos decir poco menos de un año para que estemos viendo nuevamente elecciones en los Estados Unidos. Escuchamos a los demócratas decir: Joe Biden ya es un adulto mayor, ya no tiene fuerza, ya no tiene poder para dirigir al país más poderoso del mundo. Hay que considerar aquí que Estados Unidos es una democracia y es un sistema no basado en temas de autoritarismo, no basado en cultos a la personalidad, no basados en hombres fuertes. Lo mismo puede suceder quizá en Canadá. Justin Trudeau tampoco es un hombre fuerte, como muchos quieren un hombre fuerte como Vladimir Putin, como Xi Jinping, como Jair Bolsonaro, como Recep Tayyip Erdogan o como Víctor Orbán, a quienes ven como hombres fuertes, que son todopoderosos, que se sienten encima de la ley, de las personas, que son más como reyes. Muchas de estas personas que les gustan los regímenes autoritarios quisieran un rey al frente de su país. Está bien que sueñen, que piensen que eso hace fuerte a su nación, a su patria, a su país. La realidad es: Joe Biden puede ser un hombre frágil por su edad, definitivamente, pero eso no hace que su gobierno sea frágil. Los Estados Unidos, la democracia, el sistema político, el sistema de gobierno en los Estados Unidos está diseñado precisamente para eso. Si acaso algo le llegara a suceder a Joe Biden, a Sleepy Joe Biden, tenemos a Kamala Harris, que Kamala Harris podría ser un excelente presidente interino, pudiera ser un excelente candidato por parte del democrático. Estamos hablando de una mujer, con una diversidad étnica, lo cual es interesante y definitivamente representa todo ese crisol de etnias, de migración, de razas, de colores, lo que ustedes quieran en los Estados Unidos. Entonces yo pienso que la presidencia, el gobierno, la administración de Joe Biden no está centrada al 100% en Joe Biden. Hay que recordar esto. Debe estar centrada en buenos funcionarios, en un buen equipo, y debe estar bien respaldada por una buena vicepresidenta, lo cual está sucediendo. Hay que recordar y hay que pensar bien que los regímenes dominados o liderados por hombres fuertes en realidad son más frágiles de lo que uno pudiera pensar. Imaginemos, de un día a otro pudiese que Joe Biden falleciera por su edad, por una enfermedad, por un accidente, por una caída, lo que ustedes quieran. Al día siguiente tienen a Kamala Harris al frente, transparente, no pasa nada. Es una mujer capaz, es una mujer inteligente, es una mujer joven, no pasa, preparada, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa en el caso de China?
¿Qué pasa en el caso de Rusia? ¿Qué pasa en el caso de Turquía? ¿Qué pasa en el caso de Hungría? Lo que pasa es que todo el sistema autoritario está montado sobre el culto a la personalidad de una persona. Si esa persona de un día para otro sufre un accidente, muere, enferma, lo que ustedes quieran, todo el sistema se viene abajo y se convierte en un caos, se convierte en una tempestad y es aprovechado o vulnerado por aves de rapiña. Normalmente los sistemas encabezados o liderados por el hombre fuerte son más frágiles de lo que se imaginan. Una democracia, un sistema de gobierno como el de Estados Unidos está diseñado de forma antifrágil. Puede el presidente desaparecer, morir, enfermarse, lo que ustedes quieran, que ya ha sucedido. Y bueno, de inmediato hay una persona lista para hacerse del poder, sin tener que vivir lucha entre corrientes, lucha entre bandos, peleas por el poder, guerras por el poder, pugnas, lo que ustedes quieran. Si sucede algo así en China o en Rusia, ténganlo por seguro que va a haber fuertes pugnas por el poder, va a haber caos, va a haber problemas, va a haber un vacío de poder enorme que va a costar mucha sangre, que va a costar mucho esfuerzo poder subsanar, poder trascender, poder salir adelante de eso. Por eso es importante pensar no solamente en quién está en la cabeza, sino en el sistema que encabeza esta persona. Si esta persona encabeza un sistema antifrágil, un sistema que está apuntalado en varias personas, no es realmente, sí es importante, pero no es relevante, no es realmente algo de gran trascendencia que esta persona pudiera estar o no estar. El sistema debe estar creado para sostenerse más allá de las personas. Cuando el sistema autoritario está creado al contrario, para depender todos de la cabeza, es cuando cuídense, porque el sistema es más frágil que nunca, porque si a la cabeza le pasa algo, todo el sistema se viene abajo. Imagínense quién pudiera llenar los zapatos de Vladimir Putin, que no son tan grandes, la verdad, deben de ser chiquitos. ¿Quién pudiera llenar los zapatos de Xi Jinping? Se convierte esto en un vacío del poder, se convierte en un problema grande y se convierte en un... imagínense que vamos en un barco y tenemos 3 o 4 personas capaces de manejar ese barco. Si la persona encargada, en primer lugar, de manejar ese barco, muere, enferma, lo que ustedes quieran, se cae al mar, hay otras 3 personas. Si la otra cae al mar, hay 2. Eso hace al barco antifrágil, al mando del barco. Si ese barco va manejado por una sola persona, que es la única que sabe manejar ese barco, y a esa persona le pasa algo, imagínense las enormes consecuencias, imagínense el impacto. Esos sistemas de gobierno autoritarios basados en el culto a la personalidad y en tener algo con casi un rey divino por encima de todos, son los sistemas más frágiles de gobierno que existen. Joe Biden ya ha derrotado en 2 ocasiones anteriores a Donald Trump. En el 2020, cuando fue presidente, por voto le ganó. Y después como líder de partido en el 2022. En unas elecciones internas en las que los candidatos, en su mayoría, que eran respaldados por Donald Trump, fueron totalmente barridos. En voto popular, Joe Biden ha derrotado en 2 ocasiones a Donald Trump. Y aparentemente va por una tercera. Desafortunadamente, en el caso de los republicanos, no sucede lo que está pasando en el demócrata. Que dices, bueno, Joe Biden no es indispensable, Joe Biden, tenemos a Kamala Harris. En el caso del republicano, quien realmente
desafortunadamente sigue siendo popular es Donald Trump. Van a ofrecer más de lo mismo. Pudieran dejarle la candidatura a un Ron DeSantis, gobernador de Florida, pero lo más seguro es que Ron DeSantis no alcanzaría el nivel de votos requerido para ganarle a Joe Biden. Si Donald Trump no puede ganarle a Joe Biden, Ron DeSantis menos. Ahorita deben de estar bastante preocupados los republicanos por qué van a hacer en el 2024. En el caso de Donald Trump ya empezamos a ver cómo se empieza a radicalizar para poder reunir el voto de los radicales fuertes, de los radicales movidos, y empieza a hablar de atacar a las minorías, empieza a hablar de restringir derechos, empieza a hablar de atacar a los migrantes, empieza a hablar de encarcelar a todos los criminales. Desafortunadamente América Latina es un laboratorio político por la cantidad de elecciones que hay continuamente. Y todas las enseñanzas suben a los Estados Unidos. Se pudiera decir, en cierta forma, que Donald Trump va a moldear, y ojo, esto es lo que vamos a ver, y lo estás escuchando ahorita, no en 2 o en 3 años, te lo estoy diciendo ahorita. Donald Trump va a moldear su candidatura en base a lo que estamos viendo en México con el presidente López, en base a lo que está sucediendo en El Salvador con Bukele, en base a lo que está sucediendo en Hungría con Orbán, en base a lo que pasa en Rusia con Vladimir Putin. Así es como Donald Trump le va a dar esta forma a su candidatura. Va a hablar de echar fuera a los migrantes. Va a hablar de deshacerse de las asociaciones civiles, de los grupos civiles, de las instituciones autónomas. Y va a hablar de encarcelar a los criminales. Encarcelarlos brutalmente, porque todos los criminales, claro que deben ser castigados y encarcelados y procesados. Pero hay que recordar cómo Nayib Bukele en El Salvador está vulnerando el Estado de Derecho, ni siquiera está investigando por simple sospecha, va la gente a la cárcel. Y ahí son totalmente negados de sus derechos humanos. A eso me refiero con el estilo que quiere tomar Donald Trump. El estilo que vimos en Hungría de Orbán contra los migrantes, el estilo que vemos en México de López, del presidente López, contra las instituciones, contra el Estado de Derecho, y el estilo que está tomando Nayib Bukele para vulnerar el Estado de Derecho, según él, para impartir justicia y castigar a los criminales. Eso es lo que vamos a ver, que Donald Trump le va a empezar a dar forma a su candidatura para el 2024. Nayib Bukele desafortunadamente se va a convertir en un modelo a exportarse para la derecha, irónicamente, siendo que Nayib Bukele salió de un partido de izquierda. Vamos a ver cómo ese modelo autoritario, por encima del Estado de Derecho, se va a empezar a exportar por la derecha más radical, no solo en América, también en Europa. Vamos a ver ese estilo de hombre fuerte que va a querer impulsar Donald Trump, que les repito, es el más frágil de los estilos de gobernar de forma autoritaria en el mundo. Cuando murió Lenin fue un caos en la URSS. Cuando murió Stalin fue un caos en la URSS también. Cuando Porfirio Díaz no murió,
pero sí señaló que ya estaba cansado y de querer dejar el poder. Tuvimos un caos que decidimos llamarle la Revolución Mexicana, que no fue otra cosa que una guerra de pandillas, como esas de Pandillas de Nueva York, la película de Martin Scorsese, que luchaban unas pandillas contra otras. Eso fue lo que vimos básicamente en la Revolución Mexicana. Lo que vimos cuando falleció en el 2013 Hugo Chávez, el líder del chavismo, el estandarte del socialismo del siglo XXI en Venezuela, cuando casi pasaron 30 días en que nadie decía nada, está enfermo el comandante, está enfermo, y ya tenía varios días de fallecido Hugo Chávez. Todo el sistema colgaba de Hugo Chávez, y cuando Chávez murió, nadie supo qué hacer. Sí es cierto, sustituyeron a Chávez por Nicolás Maduro, que es un tipo con algo de carisma, pero que definitivamente no tiene el arrastre ni la fuerza de Hugo Chávez, para bien o para mal. Lo que hizo el sistema, todos los acomodados del sistema, todos los beneficiados del sistema, fue ver cómo hacían ese traspaso de poderes. Pero realmente el chavismo perdió, se mantiene por la fuerza, no por el convencimiento como cuando estaba Hugo Chávez. Cuando fallece Fidel Castro, lo mismo. Se pierde el poder ideológico, se pierde el poder de convencimiento y solo queda la fuerza. Por eso hemos visto las protestas más grandes de la historia de Cuba en años recientes. Porque ya no hay ese convencimiento, ya la gente está a la fuerza. Se cae el gran líder del todopoderoso, el emperador, el tlatoani, el zar, lo que quieran, y todo el sistema colapsa. Ya la gente no cree en el sistema, está por la fuerza, y en algún momento la gente se va a imponer y va a buscar libertad. Pero por el momento el sistema sigue colapsado. ¿Qué pasó el fin de semana que acaba de suceder aquí en México? El presidente López se desvanece durante un evento al sur de México, en Mérida. Algunos dicen que se desmayó, otros dicen que fue trasladado de urgencias para ser tratado en la Ciudad de México. Hay un tuit por ahí medio extraño que ha avivado la imaginación de muchos. Hay una ausencia debido a que dicen que está enfermo de COVID y está aislado, pero no hay un video por parte del presidente en el cual diga, ¿saben qué? Estoy enfermo de COVID, aquí estoy, la sigo un par de días y continuamos. Y eso definitivamente ha alimentado mentes ágiles, mentes creativas, para decir que si el presidente ya quedó tocado por alguna enfermedad, el tema de los infartos, etcétera, etcétera. Entonces eso ha avivado la imaginación de muchos. El problema es que en México sucede lo mismo. El presidente López está tratando de implementar un estilo de gobierno autoritario dependiente de una persona y pretende para el 2024, que sean las siguientes elecciones, dejar a un títere para él seguir en el poder. Pero otra vez, no caigamos en el error del sistema autoritario con culto a la personalidad de un solo ser humano. Porque cuando esto sucede, el sistema es más frágil que nunca. Lo he dicho muchas veces también. Morena, el partido oficial, el partido en el poder en México, depende de una sola persona, del presidente López. Si el presidente López no está, se acaba la unidad, se acaba la fuerza del partido oficialista. Y viene la división, y viene la pérdida de fuerza. Pudiéramos pensar al día de hoy que el presidente va a dejar a un títere, va a dejar a un prestanombres, a una fachada, para él seguir gobernando detrás en las sombras, desde su rancho, dar órdenes. Para eso está preparado el presidente y sus llamadas corcholatas, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard. Pero la narrativa no está preparada
para la muerte del presidente, porque sus títeres ya no tendrían titiritero. Y ahí el tema es quién va a sustituir realmente, no a ser manipulado, no a fungir como títere, sino sustituir realmente al presidente López si llegara a fallecer. Sheinbaum por sí misma no sobreviviría. Marcelo Ebrard seguramente va a modernizar al país y va a volver al país más progresista en una dirección totalmente contraria a la del presidente López, que es bastante conservador, les guste o no les guste. Si quieren llamarle de izquierda, es de izquierda, pero es conservador a final de cuentas. Adán Augusto es más López Obradorista que López Obrador. Lo dije hace un par de años, lo escribí hace un par de años, y les dije aguas con Adán Augusto, porque es un clon del presidente López, es más López Obradorista que López Obrador. Él no va a ser un títere, va a ser un seguidor de lo que pase, como lo ha sido Díaz-Canel, como lo ha sido Nicolás Maduro. Ojo, ojo, Morena está montada en un solo hombre. Al día de hoy México está montado en un solo hombre. Eso nos hace mucho, muy frágiles. El hecho que Joe Biden a sus 86 años decida ser presidente del país de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo, en una democracia desarrollada, en una democracia plena, en una democracia fuerte que pudo resistir el embate de Donald Trump. La verdad, si Joe Biden es frágil en su salud, no impacta eso en la fragilidad del país. El hecho de que el día de mañana Vladimir Putin, que ya lo hemos visto enfermo en varios videos, ya lo hemos visto con problemas en sus manos y en sus piernas en algunos videos, el hecho de que Putin el día de mañana muera, pone a Rusia en un caos total. El hecho de que a Xi Jinping, que todavía es joven el señor, es un adulto bastante fuerte, el hecho de que a Xi Jinping le pudiera pasar un accidente, algo, una enfermedad inesperada, se colapsa por completo China. Ese es el problema con los gobiernos autoritarios que hacen culto a la personalidad de un solo individuo. Son más frágiles de lo que ellos piensan. No han leído a Nassim Nicolás Taleb y a su antifragilidad. Ojo, México se está moviendo a ese sistema autoritario de culto a la personalidad. Nos estamos volviendo más frágiles. Estados Unidos no lo es. Y por eso no importa que llegue Donald Trump a la presidencia, no lo puede destruir ese sistema. Y no importa que Joe Biden, que ha tenido un buen desempeño a lo largo de estos 4 años, no importa que el señor esté grande, que el señor su salud sea frágil. El sistema lo respalda, el sistema lo soporta, porque no está basado en un hombre, en un solo hombre, hay que entender eso. A veces esos regímenes autoritarios son los más frágiles.